La inseguridad ataca al más pobre. La inseguridad ataca al que tiene deficiencias, carencias, al que vive olvidado, al taxista, mototaxista, al del mercado, al emprendedor. A él ataca la inseguridad. Y nosotros vamos a ser implacables contra la delincuencia. Vamos a conformar un comando de aniquilamiento contra el crimen, la delincuencia, el sicariato y la extorsión. No es el grupo Colina, no es el grupo Rodrigo Franco, porque ellos hicieron ejecuciones extrajudiciales. Yo, como presidente de la República, voy a liderar ese comando, que tendrá toda la logística estatal, inteligencia, contrainteligencia y todo lo que se necesite. Yo asumiré la conducción de ese equipo especial, de ese equipo de élite, conformado por los 500 mejores policías de nuestro país, de nuestra patria, que necesitan protección. No le podemos ceder paso al crimen. Necesitamos hacer referéndum de los comisarios. Necesitamos que los comisarios también se pongan a la altura de las circunstancias. Estado de excepción. ¿Por qué? Porque vamos a poder gobernar durante 180 días sin que el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que no sabemos cómo va a ser la correlación de fuerzas, voy a poder yo gobernar conjuntamente con los gremios, porque quiero crear un Consejo de Estado con ustedes y con todos los gremios para que me apoyen, la academia, para que me apoye para sacar decretos. Decretos que sean socializados, consensuados y que no sucumban o que no colapsen ante una realidad que es distinta. Pero además también vamos a sacar ese gran decreto tiene que ver mucho con esto. Vamos a combatir la corrupción de frente. Yo digo que en 100 días pacificamos al Perú. Sonará duro. Algunas ONGs me van a denunciar ante la Corte de la Haya o la Corte Interamericana. Vamos a crear un centro de persecución de la criminalidad y de la corrupción. Pero además voy a crear un grupo de captura, búsqueda, y disculpen la expresión, y de aniquilamiento. Las bandas criminales no merecen derecho. Nos matan y nadie encuentra al delincuente. Lo que primero tengo que hacer es reorganizar la Policía Nacional. Para nadie es ajeno que la Policía Nacional está infiltrada por una serie de criminales. Comisarios que venden el servicio de sus policías, bandas de suboficiales, los señores generales comprándose carros de alta gama y no para su uso personal y no compran patrulleros. Oiga, así podemos resolver el problema de la delincuencia. Imposible. Yo tengo que reorganizar la policía y tengo que además traer a las instituciones que pueden colaborar con ellas, la Fuerza Armada, el Serenazgo, las juntas vecinales, los comités de autodefensa. Yo he estado con Ashanincas en la selva y me dicen, nosotros podemos eliminar a los delincuentes, capturarlos, porque ellos tienen también conocimiento. No los convocan. Tengo que hacer un sistema de articulación con la policía para que los pueda ayudar. Y finalmente, distinguidos amigos en seguridad ciudadana, ladrón que cae en la calle, ladrón que ya no sale. Tenemos que aumentar el nivel, en primer lugar, de lo que es la investigación. En el año 1988 teníamos 17.500 investigadores. Ahora tenemos 7.000, año 2026, con 35 millones de habitantes. Hemos totalmente decrecido. Aparte de la manipulación que ha tenido el Ministerio del Interior, cuando un expresidente, tuvo 8 ministros del Interior y la que lo siguió, 7 ministros del Interior, únicamente como medio para librarse de las investigaciones que tenían encima. Pues entonces, trabajemos para que la seguridad ciudadana sea una realidad con la reforma total de la Policía Nacional del Perú. Guardia Civil, Guardia Republicana para nuestras fronteras, para las cárceles, para las instituciones y la Policía de Investigaciones del Perú implementada con el Plan Mariano Santos, que ya debió ser una realidad, pero que hasta ahora no se le ha dado los fondos para lograrlo. Por eso necesitamos inteligencia policial moderna, pero antes limpiar, depurar la policía de los malos elementos. Esos deben ser degradados en público para que nunca más nadie de esta institución se atreva a robarle al país o ser cómplice de los delincuentes. Control efectivo del crimen organizado, golpe financiero a economías ilegales, destruir las finanzas del crimen organizado con la trazabilidad del dinero mal habido. Porque nadie invierte en un país inseguro. Cárcel de por vida a los asesinos, sicarios, delincuentes y extorsionadores, así como a todo político o funcionario corrupto. Sé que no es fácil, es un proyecto que dura años,
pero mantengo mi posición firme ante la pena de muerte en caso de flagrancia. Estos sicarios deben terminar en el paredón. Justicia para todos los asesinados en manos delincuenciales. Si quieren comer una vez al día, que trabajen, que se mantengan y no me digan que eso es esclavitud. 34 millones de peruanos ahora somos esclavos de la extorsión, de la delincuencia, de la criminalidad y el sicariato. Nunca más un delincuente debe tener abogado de oficio pagado por el Estado. Los derechos humanos son para las víctimas, para los peruanos decentes, no para los delincuentes. Nosotros decimos con total claridad que el shock de seguridad ciudadana es la mejor propuesta que está sobre la mesa en esta elección. Y ese shock tiene 5 elementos concurrentes que tienen que aplicarse a la vez. En primer lugar, tiene que haber una repotenciación de la Policía Nacional. Vamos a crear un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de las bandas de crimen transnacional que operan en el país, que son de múltiples nacionalidades. Y a esos cabecillas, solamente a los cabecillas, no a la masa, vamos a expulsarlos del territorio nacional. La repotenciación de la policía implica, además, el hecho de pasar los efectivos policiales de 130.000 a 250.000 en el plazo de 5 años. Implica necesariamente incrementar, es más 150%, el presupuesto que se le destina a la policía, por ejemplo, para conectar las comisarías que a veces no tienen ni siquiera internet, para construir las comisarías que hacen falta, para equipar mejor a la policía, para generar las posibilidades de que los policías tengan una mejor salud, que hoy día lamentablemente está desmejorada por el estado de situación de los hospitales de la policía. Repotenciación de la policía, un eje fundamental. ¿Y eso qué implica? Implica tener los programas de interceptación telefónica con las licencias vigentes, con los softwares actualizados, tener jueces y fiscales ad hoc que trabajen en un mismo espacio geográfico con los policías, tener el compromiso de las empresas de telecomunicaciones, de telefonía, para que colaboren correlacionando los IPs de las llamadas extorsivas, para georreferenciar la ubicación de las llamadas, trabajar con los bancos, porque no te puedes demorar. Recién han autorizado el levantamiento del secreto bancario del expresidente Castillo, que está preso hace más de 3 años. Entonces, a esa velocidad es poco o nada lo que se puede hacer. Y después tenemos que hacer un esfuerzo por tener penales. Nosotros hemos propuesto la construcción de penales en la Cordillera de la Viuda, donde existe un régimen de segregación absoluta para romper todo contacto de los extorsionadores con el mundo exterior. Nunca en la historia del Perú ha habido tanta plata como ahora. No es un tema de plata, tampoco es un tema de falta de policías. He escuchado a uno decir vamos a elevar en 30, 40% el número de policías. Hay 135.000 policías en el Perú, nunca ha habido tantos policías y estamos muy por encima del promedio regional. Se trata de una mala distribución y de la corrupción. ¿Por qué los congresistas ahora me han dicho que por los turnos y por los días tienen 15 policías asignados cada congresista? Eso se tiene que terminar, porque ya no hay terrorismo, ya no hay inseguridad. ¿Por qué razón tendrían que tener policías? Vamos a construir 6 penales de máxima seguridad, penales pequeñitos para 200 cabecillas de organizaciones criminales con celdas individualizadas. Y va a ser desarraigo de cabecillas en 48 horas. Va a haber vuelos de helicóptero cada 48 horas. Al cabecilla de organización criminal que se le capture en la costa, se le llevará muy alto a lugares recónditos, donde no podrán tener acceso a su red de complicidad, y todas sus audiencias serán a través del Zoom o del Google Meet. Así va a ser. Y se va a terminar los privilegios de las visitas, porque las visitas no son un derecho, la visita es un privilegio, y ese privilegio tiene que estar supeditado al arrepentimiento. Soy agente penitenciario, así que me conozco un penal además de Chayapalca. Conozco casi todos. Chayapalca no es eficiente, es costoso y es riesgoso. Cochamarca es eficiente. Todos los presos trabajan y trabajan en un concepto, una política pública llamada cárceles productivas. El 30% paga reparación civil en un país en el que nadie lo hace, incluso son candidatos al Congreso. El problema es que el Estado no se ha adecuado para que todos los presos trabajen o estudien. Solamente llegamos a cubrir no solamente la mitad o poco menos de la mitad de los privados de libertad, sino que además hay un problema de hacinamiento que genera que
la extorsión se pueda dar en los penales y no exista capacidad de control. Hay que aumentar los grilletes y que los presos que no son peligrosos salgan a la calle, no con chuchupes, porque la verdad eso es más que cómico. Con grilletes, por ejemplo, quienes no pagan alimentos, ¿qué hacen en la cárcel? El niño no come. Si se van a la calle y limpian colegios los sábados y domingos, ese dinero, en vez de gastarlo 900 soles en sostener un zángano, se le dan al niño para que coma y estudie. Y eso se puede hacer rápidamente porque no son peligrosos, ocupan un establecimiento penitenciario completo que puede servir para hacer 3 escuelas o un hospital. Eso es eficiencia, eso es estrategia. Mejorar la inteligencia actual, la preventiva, investigación criminal, criminalística, policías en las calles, unidades de fuerzas especiales para capturar a los delincuentes y todo aquello que sirva para intervenir rápidamente contra ellos. Esto debe ser juntado con una formación, una transformación de la Policía Nacional. Nosotros pensamos que la Policía Nacional debe ser transformada ahora en la creación de un cuerpo que se llame la Guardia Nacional y otro es la Policía de Investigación Criminal. Cada una con sus escuelas de formación, cada uno con sus planes de profesionales y dependiendo de una sola autoridad. Esto significa que, por ejemplo, la Guardia Nacional se encarga de las actividades territoriales. Esto es comisarías, regiones, forestal, fronteras, orden público, orden interno. Y la otra policía tiene que ver con investigación criminal, inteligencia, delitos de mayor cuantía. Necesitamos fortalecer la inteligencia policial, la inteligencia militar, la inteligencia financiera, el sistema de inteligencia, que lo tenemos, es una capacidad del Estado, pero que increíblemente también no se está empleando. Recuperar el control del territorio y cortar las redes económicas del crimen. Pero también debemos entender algo fundamental. La mejor política de prevención en términos de seguridad para nuestros jóvenes, ¿saben cuál es? Es brindarle oportunidades. El 80% de jóvenes entre 18 y 28 años no encuentran trabajo. Hay que mirarlos, hay que ser empáticos y allí vamos a sentir lo que realmente está sucediendo y poner mayor énfasis en la solución. Y tenemos el mejor equipo en seguridad ciudadana, con Daniel Urresti encabezando un conjunto de coroneles y generales y comandantes que estudiaron este tema y plantearon el plan Urresti. ¿Qué cosa contenía este plan? Necesitábamos 25.000 millones en 5 años y tenemos que dar un shock de inversión de 5.000 millones en seguridad ciudadana, inmediatamente. Crear la división antiextorsión y sicariato, dotarle de tecnología de escucha y geoubicación de lo más moderno que hay en tecnología y comprar el franco de 20.000 policías seleccionados entre lo mejor que haya para efecto de prepararlos como policías de investigaciones. Y en 6 meses teníamos 20.000 policías de investigaciones infiltrados como chupeteros, mototaxistas, taxistas, cobradores, ambulantes, microbuseros, para detectar a todos estos señores. ¿Qué planteamos nosotros? La necesidad de crear un organismo de control externo denominado Consejo Nacional de Moral Pública, que estará integrado por personas probadamente intachables y que se encargará, luego de que estas personas sean seleccionadas y de que sean elegidas por votación popular, de votar a los corruptos inicialmente de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial y del INPE. Porque si esto no ocurre, no vamos a tener ningún tipo de seguridad ciudadana, aunque es un tema que voy a abordar más adelante. Esa es la primera misión. Y por supuesto, yo quiero recordar una frase de Orwell cuando señala que un país gobernado por elección popular, en el cual quienes gobiernan son incompetentes y corruptos, que es lo que ocurre en el Perú, en ese país el pueblo no es víctima, el pueblo es socio. Nosotros vamos a convertir al pueblo del Perú en socio de la lucha contra la corrupción a través de la creación del Consejo Nacional de Moral Pública. Nuestro plan incluye control territorial, patrullaje con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, control de nuestras fronteras, de las cárceles, construcción de penales, inteligencia policial. Pero aquí nosotros tenemos una gran diferencia, y es que tenemos un gran equipo.
Me acompaña Marco Miyashiro, miembro del Grupo GEIN, el general Astudillo, miembro Chavín de Huántar, Fernando Rospigliosi, que ha sido un gran crítico nuestro, pero ha sido un gran ministro del Interior, el almirante Tubino. Todos ellos forman parte de un gran equipo técnico que tenemos en Fuerza Popular. Y lo que es inaceptable es el nivel de impunidad que existe en el Perú. De cada 10.000 denuncias, finalmente los ciudadanos que se atreven a presentar una denuncia, porque eso no ocurre siempre, solo 5 tienen sentencias. Y eso tiene que cambiar. No hay tropa en Perú. No hay tropa, no es atractivo. El servicio militar, policial, voluntario no es atractivo y estamos planteando un paquete atractivo, justamente por respeto a la Fuerza Armada y a la Fuerza Policial. Servicio militar voluntario con sueldo mínimo vital abonado en la cuenta corriente de cada muchacho, cada muchacha, ¿no?, que quiera servir al Perú y que sea merecedor de su beca 18, pues justamente, la beca 18, que es un buen producto, ¿eh? Creo que el mejor que hizo Humala, ¿no?, en su momento, creo que el único también, pero bueno, pero sirve, ¿no? Yo sí quiero darle mérito a la persona que creó beca 18, pero yo calculo, me he tirado varios meses revisando presupuestos, ¿no?, de regiones, de ministerios, de OPDs, de MINSA, de salud, se van 80.000 millones de soles al año, ¿no?, en gasto corriente, mal denominado gasto corriente. Yo al decir hablo 6 idiomas no me estoy vanagloriando, estoy demostrándole al país que si lo digo con autoridad y no con muchos doctores en educación que deberían hablar 2 idiomas pero en el papelito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo van a esas autoridades a exigir algo que ellos mismos han bypaseado? Eso también es corrupción. En las Fuerzas Armadas y en distintas instituciones contratan servicios de idiomas, ustedes lo saben, en cada institución, 2 millones, 3 millones al año. Policía, mucho más. A ver, vayamos pues a hablar con los policías o los suboficiales de las Fuerzas Armadas en inglés. Y lamentablemente, una institución que ha creado la Sociedad Nacional de Industrias en 1961, Senati, también le ha brindado servicios de enseñanza inglesa a la Marina. ¿Y cuál fue el resultado? Nada. Menos del 5%, y así lo siguen contratando. Nosotros vamos a levantar la alfombra para mostrar todos esos actos de corrupción y vamos a meter a la cárcel a tanto traidor a la patria. Facilitar la gestión significa cambiar el modo en que están distribuidos los recursos en nuestro sistema prestacional de salud. En eSalud o en el Ministerio de Salud, casi 70% de quienes son funcionarios son trabajadores administrativos y apenas el 30% son prestadores de salud. Eso tiene que cambiar, tiene que ser exactamente al revés. Tenemos que tener 70% de prestadores de salud, médicos, enfermeras, técnicos, y apenas el 30% de personal administrativo. Pero adicionalmente hay zonas en las cuales tenemos una cierta oferta razonable de establecimientos médicos o de salud, y hay otras zonas en las cuales no hay nada. Por tanto, también para eso nos servirá la inteligencia artificial y la digitalización del Estado. Tenemos que posicionar de modo distinto a nuestro Estado en todo el territorio nacional. Este es un tema que se expresa en el sector salud, pero se expresa en cualquier otro sector. Tenemos una cultura del hospitalocentrismo. El Perú no solamente tiene un problema de falta de hospitales, sino falta de gestión. Pero para ello, el primer punto es despolitizar de los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden ser dueños de la vida y la salud de los peruanos. Acabar con las familias de partidos que toman y se vuelven dueños de nuestros hospitales. El problema, como vuelvo a decir, es que hay escasez de personal de salud. 1.6 médicos cuando la OCDE dice que deberían ser 3.8 médicos por cada 1.000 habitantes. ¿Qué vamos a hacer? Operador único para que nadie se quede sin cita. Fortalecer el primer nivel de atención creando redes territoriales de atención primaria.
medicamentos disponibles y a precios accesibles. Y vamos a trabajar, como lo he hecho siempre, acabando con el oligopolio de las farmacéuticas. Yo fui la gestora de la denuncia ante el Indecopi y el Indecopi nos dio la razón. Espero que el señor César Acuña venga a este estrado y explique cómo ha mercantilizado la salud y la educación. Que expliquen ese pacto mafioso, porque son traidores a la patria. Yo desde esta tribuna lo declaro traidores a todos aquellos que pertenecen a este pacto mafioso, porque están atentando contra el desarrollo del país. No puede ser posible que tengamos un servicio de salud totalmente politizado, que responde precisamente a lo que es una repartija desde el Congreso de la República. En salud nosotros planteamos restablecer el examen nacional de médicos, lo cual fue totalmente desvirtuado precisamente para que las universidades o los egresados de los estudiantes de esas universidades que dirige el señor César Acuña puedan regresar o ingresar sin la calidad. Lo que ha hecho es infiltrar la mediocridad en el sistema de salud.